es muy oportuno haber invitado al señor Juan Pacheco Romaní, que es el flamante presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, AFIN, y que es parte de la contribución del sector privado a la evaluación de este fenómeno, a la búsqueda de diseñar desde ya medidas para minimizar el impacto que vaya a tener. Señor Pacheco Romaní, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por su elección a la cabeza de AFIN. Muchas gracias. Díganos, por favor, ¿cuál es el diseño de lo que ustedes han preparado para vivir esta experiencia de la mejor manera posible y ser útiles al Estado? Bueno, desde AFIN, que representamos a las empresas concesionarias del sector privado que tienen una relación con el Estado peruano, digamos, existe una total disposición para colaborar con el sector público para enfrentar esta emergencia. Tenemos, digamos, proyectos dependiendo de la zona, dependiendo de la naturaleza del proyecto. En algunos casos lo que estamos sugiriendo es que se mejore la gobernanza de los temas por algunas situaciones que podemos dar ejemplos. Por ejemplo, hay un puente, por citar un caso específico, en la zona entre la Sierra de Libertad, entre Trujillo y la subida hacia Cajamarca, el puente Camiche. Ese puente, que necesita reemplazo hace muchos años, ya ha sido autorizado reemplazar, rehabilitarlo por el MTC. Ya ha sido aprobado, ya tiene todas las actas firmadas. Pero va el concesionario a la autoridad local del agua y le dice: mire, usted tráigame un expediente técnico completo. Y eso equivaldría a salir después del fenómeno. Claro, a postergar mucho. Entonces necesitamos preparar la permisología, ¿no? Claro, ¿cuántos proyectos como ese hay en el portafolio, por ejemplo, que tiene inversión, proinversión? Solamente para que lo que ya tiene Ocitran, por ejemplo, Sí, identificado, tiene 83 puentes en vías concesionadas en situación de riesgo que requieren algún tipo de intervención. 83. No todos están... ¿En las zonas de alto riesgo, no todos están o a nivel nacional? A nivel nacional. A nivel nacional. Solo en las vías concesionadas. Correcto. ¿Y cuánto es el margen en el tiempo que se tiene para poder culminar con estas obras? Porque estamos ya con el tiempo en contra. Es decir, si colocamos el pie en el acelerador, ¿cuántos podríamos, digamos, reemplazar o terminar antes de que entremos al momento más intenso del fenómeno del Niño? Mire, dependiendo de la situación del proyecto, estamos un poco tarde, ¿no? Hemos empezado tarde desde el punto de vista del sector público, pero se puede correr en algunos casos y en otros se podrá mitigar de alguna manera. Claro. Lo que hay que procurar es mitigar que no se corten las vías o que se recupere la trazabilidad lo más rápido posible, ¿no? Usted parece tener una expectativa de cierto optimismo de que la gravedad de lo que nos amenaza ofrezca una oportunidad, ha dicho usted, para corregir la gobernanza en materia de infraestructura. Explíquenos esto, por favor. Uno de los grandes problemas, bueno, en principio existe total disposición del sector privado por seguir invirtiendo. Entonces lo que necesitamos es condiciones, promoción, no trabas. Y lo que encontramos en el desarrollo de proyectos en general es una gran cantidad de trabas que van complejizando a la ejecución de proyectos. Y eso está impidiendo que llevemos mayor beneficio a la población para contribuir a mejorar. Y cuando habla de trabas también se refiere a la atomización. Exactamente. ¿Qué es exactamente la atomización, para entender mejor ese concepto? Mire, usted, a ver, de alguna manera existen más de 2.200 unidades ejecutoras a nivel nacional. Cuando usted va a desarrollar un proyecto lineal, una carretera, una línea de transmisión, un gasoducto, usted tiene que atravesar el territorio y tiene que trabajar con todas las autoridades. Pasa en Lima, pasa en todo el Perú. Entonces, lo que necesitamos es un enfoque, una sola gobernanza, mejorar la ejecución de los proyectos y, digamos, disminuir sustancialmente el beneficio para la población, porque claro, la gente lo que necesita tener es de pronto, no sé, dentro del Estado existe, y pregunto por curiosidad, si existe alguna oficina o alguien que pueda acompañar este tipo de proyectos que atraviesan varias regiones, que tienen que tocarle la puerta a distintas autoridades al mismo tiempo para finalmente conseguir que estos proyectos de inversión terminen en el tiempo que se establece al inicio, porque lo que sucede es que vemos en muchos casos, como usted ha dicho, dependiendo de cómo se encuentre el proyecto, pero lo normal, lo que debería ser inusual o la excepción, pero lo normal en el Perú
es que los proyectos empiezan y no terminan. No terminan en el tiempo, por lo menos, en que se anunció terminarían. Es por este diseño institucional que tenemos, ¿no? Más que acompañar, lo que necesitamos es hacer las cosas de otra manera. No solamente en asociaciones público-privadas sin concesiones, sino en inversión pública en general, ¿no? Por ejemplo, el Banco Mundial ha dicho que entre el 2013 y el 2022 el 45% de la obra pública se abandonó. Entonces, tenemos que hacer las cosas de otra manera, ¿no? Tenemos que mirar de alguna manera las necesidades del territorio y tener por ejemplo, infraestructura social, ¿no? Ahora que da ese dato, ¿es el Perú, la pregunta, uno de los países que más deja ese tipo de proyectos a medias, si hacemos una comparación, digamos, con otros países? ¿O es que estamos en la media y esto es un problema general? En la región, hablando de Colombia, Chile, hay un problema porque no miramos el desarrollo de infraestructura con un enfoque de sostenibilidad, incluyendo los costos y el análisis ambientales y sociales, incluyendo los prediales desde el inicio de los proyectos. Es decir, necesitamos mejorar la preparación de proyectos. Pero aquí hay un tema, ¿no? Nosotros tenemos una agenda de necesidad para el país, urgente. Tenemos que integrar a todas las regiones, tenemos que mejorar las oportunidades de nuestra gente, ¿no? Nosotros hemos identificado 52.000 millones de dólares en proyectos de inversión que podrían generar 2 millones de empleo, aproximadamente. 52.000 millones de dólares. Estamos hablando de una sexta parte del PBI, ¿no? Esos proyectos están constituidos por los proyectos que están priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura, por las concesiones que no están priorizadas en el Plan Nacional, que tienen proyectos de inversión todavía pendientes, y por el portafolio de preinversión. Ahora, cuando hablamos, usted mencionó el caso de un puente, pero así también podríamos trasladar la pregunta para conocer situación de hospitales, colegios, comedores populares, fábricas, por ejemplo, y sobre eso nos gustaría también conocer cuál es el diagnóstico, la información que tienen a mano. Mire, nos preocupa sustancialmente la infraestructura social, ¿no? Nosotros creemos que podemos generar como país mejores oportunidades a nuestra gente. Pero si usted solamente piensa en el sector de educación, su brecha en infraestructura educativa son 171.000 millones de soles, aproximadamente, y tienen 56.000 locales educativos. 50% requieren algún tipo de intervención. 32% de esos locales educativos tienen 3 servicios básicos: agua, saneamiento y electricidad. El resto lo tiene uno u otro. Y solo el 27% de escuelas tiene acceso a internet pública. Entonces, no podemos seguir con ese tipo de indicadores. En agua son 138.000 millones de soles. El presupuesto público, sabemos que hay, ¿no?, espacio fiscal reducido, por eso es que proponemos que las asociaciones público-privadas pueden contribuir a, digamos, diversificar ese riesgo, a trasladarle ese riesgo del financiamiento al privado, obviamente con los límites que correspondan respecto al tema presupuestal, pero además haciendo una cosa importante que en el Perú no se resalta: la operación y el mantenimiento. Esto es como hacer una casa que no se pinta, que no se arregla una cañería, se va a deteriorar. No podemos seguir haciendo infraestructura de esa manera, ¿no? Señor Pacheco, ha tocado un tema crucial, cuál es el de las APPs que ustedes promueven con mucha intensidad, y el mantenimiento, y eso nos lleva también al tema de los peajes, sobre los cuales ha tomado usted posición. ¿Podremos hablar sobre todo eso, por favor, con calma, después de una breve pausa? El señor Juan Pacheco Romaní, el nuevo presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, AFIN, y ha venido a alertarnos sobre la gravedad que la burocracia y las demoras en ejecución de los proyectos y en la concepción de los proyectos implica para hacer frente al fenómeno del niño. Pero más allá de estas circunstancias de nuestro momento, nos ha hablado en general de las dificultades que enfrentan las empresas que construyen infraestructura, y en particular ha por eso concluido que debíamos promover la realización de proyectos vía asociaciones público-privados. Denos ejemplos, por favor, de APPs eficazmente llevadas a cabo. Bueno, ya existen, por ejemplo, en el sector salud, asociaciones público-privadas que demuestran el beneficio para la población. Tenemos 2 hospitales, Bata Blanca, tanto en el Callao como en Villa María del Triunfo. Bata Blanca significa que hasta la contratación del médico, de todo el personal, el equipamiento y todos los servicios, incluyendo laboratorio, imágenes, se prestan dentro del hospital.
y además con un policlínico. Esos hospitales atienden a 250.000 personas anuales, con aproximadamente $350 por persona al año. Y usted va, recibe su medicina, tiene citas, si necesita una ecografía, si necesita... y es un hospital, son hospitales de salud. A diferencia de otros hospitales donde la gente tiene que salir al frente a comprar su medicina. Aquí la disponibilidad de medicamentos es al 99%. Ocurre también lo mismo con la concesión de distribución de medicamentos que permite, por ejemplo, llevar a una farmacia vecina de un enfermo crónico y que el enfermo crónico no vaya al hospital. O que al adulto mayor que ya no tiene movilidad se le lleva al domicilio con el padrón. Se le lleva a la casa. Esas son APPs que pueden replicarse a nivel nacional. Ahora, cuando usted hablaba de el problema de atomización para llevar a cabo los proyectos, nos explicaba durante la pausa algo muy interesante, que es la previa y el post. En la previa, uno enfrenta en particular también aquí en el Perú un problema sobre la titularidad de los terrenos. Entonces, no hay, digamos, un trabajo que se haya hecho de manera eficiente para que haya terrenos saneados. Entonces es difícil también, lo hemos visto, por ejemplo, en la construcción o el diseño de proyectos de gran envergadura para el transporte público, por ejemplo, que esto retrasa mucho. ¿Cómo hacer más ágil esta situación previa? Y luego le preguntamos por la etapa posterior, que es algo que usted dijo acertadamente, que es el mantenimiento. No basta con construir el puente, la carretera o el colegio. Si uno no lo cuida o no compromete ese mantenimiento, no va a servir o va a durar mucho menos de lo que la vida útil podría permitirle. Mire, desde la infraestructura sufrimos el problema que tenemos en el sistema de propiedad en el Perú, porque no tenemos un catastro, una identificación física y jurídica de lo que existe en el territorio. Eso afecta no solamente a la infraestructura, sino cualquier tipo de decisión. Entonces necesitamos una mirada de territorio, de gestión de territorio, que nos podría ayudar, como por ejemplo en el caso del fenómeno del Niño, ya lo tiene el CNPRE identificado con su sistema SIGRID, las zonas de inundación, por ejemplo. Pero lo mismo podría trabajarse, pero en mucho mayor detalle, en el tema de infraestructura, para permitir una mejor planificación. Eso es un tema pendiente hace muchos años y eso genera sobrecostos. El Banco Interamericano de Desarrollo, no solamente en el Perú, sino también en Chile y Colombia, identificó que en algunos casos, analizando 65 proyectos, los sobrecostos podían llegar hasta un 80%. 80% es un montón. En el promedio en la región, no solamente en el Perú. Correcto, eso significa casi, bueno, a ver, por 20%, pero es prácticamente el valor del proyecto en sí. Hay otros casos donde hay causas para generar sobrecostos, pero esta preparación no solamente genera problemas en el proyecto, sino impide que la población perciba el beneficio de la infraestructura. La infraestructura es un medio para llevar servicios y lo que necesitamos es generar oportunidades. ¿Cuál es la autoridad en el Perú que se encarga de esto? Otra vez tenemos un sistema atomizado de gobernanza de la tierra, ¿no? Por un lado tenemos registros públicos, por otro lado está la SBN, por otro lado está el Instituto Geográfico, el otro lado está COFOPRI, el otro lado Agricultura, el otro lado Ingeniería con catastro minero. Entonces hay una superposición. ¿Y ANIN dónde está? ¿Para qué se ha creado ANIN? ¿Qué hace ANIN? ANIN es una entidad ejecutora del lado público que absorbió los proyectos de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios y se le encargaron otros proyectos, pero digamos estamos hablando de lo que está detrás de, ¿no? Entonces hay una necesidad de avanzar y para avanzar necesitamos promoción, necesitamos mayor eficiencia, mejor coordinación y el sector privado, resalto una vez más, está a total disposición. Pero y solucionar ese problema que usted dice sobre el saneamiento, incluso antes de que surja la idea de algún proyecto, para tener todo listo, es decir, que llegue la oportunidad y que no encuentre trabas. No, adelantarnos a eso. Siempre va a haber dificultades, digamos, en la ejecución de proyectos, porque, digamos, también tienes que considerar los espacios, para pero llegar vas a al punto mejorar, de ¿no? que los sobrecostos lleguen a 80%, tampoco, ¿no? Es un promedio, ojo, es un promedio a nivel regional, ¿no? No es solamente Perú, ¿no? Pero sí es un problema. Sí va a ayudar a preparar mejor los proyectos desde esta mirada. ¿Qué podría ser el próximo gobierno? Miren, estos proyectos, por ejemplo, en el Plan Nacional de Infraestructura tenemos ya una mirada de corredores. Necesitamos
seguir trabajando, por ejemplo, en el tema de corredores logísticos con una mirada de origen-destino, de donde sale la carga hasta donde se exporta o se importa, y también desarrollando el concepto de ciudad-puerto y el concepto de ciudad-aeropuerto. Nosotros hemos invertido mucho y es muy exitoso, por ejemplo, el tema del aeropuerto, el tema, en el caso del Lima y Callao, y el tema de los puertos de Callao. Estamos viviendo un problema de crecimiento, porque estamos incrementando, hemos pasado de 12 contenedores por hora a cerca de 30 antes de... En el Callao. En el Callao. Entonces necesitamos mirar con enfoque vial y con sistemas inteligentes de transporte desde, por ejemplo, la carretera central, las Panamericanas, hacia el Callao, porque entran 5.000 camiones diarios. Si lo vemos en la ciudad, sí. ¿No? Quería preguntar, justamente usted ha mencionado la carretera central. Es el proyecto, es la inversión más voluminosa en infraestructura de nuestro país, pero no se le ha tomado en cuenta en el presupuesto. ¿Qué va a pasar con este proyecto, que es por lo demás de gobierno a gobierno, no? Sí, es otra modalidad, pero es un proyecto importante, pero sí nos ha causado bastante curiosidad que, por un lado, se apruebe una ley que prioriza la ejecución de ese proyecto, y por otro lado se promueva en el crédito suplementario, se le incluya con una determinada partida y luego se le excluya. Entonces eso genera incertidumbre, ¿no? Y eso no es lo que debe pasar en el desarrollo de infraestructura en general, ¿no? También la carretera central actual, la que existe, necesita intervención en 21 puentes. Y en zonas, por ejemplo, entre kilómetros 82 y 86, ya se sabe que ahí siempre hay inundaciones. Ya se conoce, pero no se toman decisiones. Entonces necesitamos ese tipo de mejor coordinación, mejor interacción entre el público y privado, porque son socios en estos proyectos muy grandes, ¿no? De acuerdo, ahora es grave lo que usted dice sobre la carretera central, porque eso significará que se va a seguir retrasando, y en consecuencia el tráfico seguirá siendo terriblemente peligroso y denso en la actual carretera central, que tiene 100 años, ¿no? Ahora, usted decía, hay cálculos hechos sobre lo que pagamos los peruanos por las congestiones que hay en la ciudad capital. El costo de eso es mayor que las inversiones que se requieren para transportarnos de una manera moderna. Por ejemplo, el Banco Central de Reserva al diciembre de 2025 dijo que en el caso de Lima la congestión nos costaba 2,4% del PBI. Por año. Por año, ¿no? Entonces, la Asociación Automotriz acaba de publicar un estudio de 30.000 millones. Por donde usted lo mire, es urgente avanzar con la línea 3 y la línea 4, avanzar con tener un sistema integrado de transporte por metro, por corredores segregados y por transporte no motorizado, en ese orden, ¿no? Pensando en la movilidad urbana de la persona que tiene menos recursos. Bueno, ¿y es optimista usted de que todo esto ha sido comprendido por las autoridades y que entraremos a una época de mejor convivencia entre el sector privado y el Estado? A ver, nosotros siempre somos optimistas porque nuestros asociados tienen una relación de largo plazo con el Estado peruano, ¿no? Y ya se ha demostrado en varios sectores, en telecomunicaciones, en energía, en puertos, en aeropuertos, en infraestructura social, que hay resultados positivos, que se pueden replicar y que se deben expandir en beneficio de la población. Muy bien, señor Romaní, muchas gracias por estar acá. Ojalá que la presidencia suya en Afín coincida con una época de crecimiento, ¿eh? Hemos visto su optimismo, ojalá que venga pronto y nos hable sobre resultados. Muchas gracias por la invitación.